Muy buenas noches. El gobierno y los cafeteros acordaron incrementar el subsidio de los caficultores. El aumento más alto será de 115.000 pesos. Los representantes en el Comité Nacional de Cafeteros aceptaron la oferta y dieron la orden de levantar el paro. Sin embargo, a los líderes regionales de la protesta, el acuerdo no les gustó mucho. Vamos en vivo con Juliana Moncada, quien permanece en la Federación Nacional de Cafeteros. ¿Cuál fue el acuerdo para levantar el paro? Juliana, buenas noches. Buenas noches, Luz Helena. Después de 5 horas de una intensa reunión en este comité extraordinario, el gobierno y los caficultores llegaron a un acuerdo, como ustedes lo señalaban, de un aumento al apoyo del ingreso al caficultor, que significa un subsidio que vienen recibiendo desde el mes de octubre del año pasado los productores del grano. En el siguiente informe les explicamos en cuánto aumentó y cómo quedaron estos beneficios para las más de 500.000 familias que viven de la producción del café en Colombia. El acuerdo establece un aumento en el subsidio que vienen recibiendo los productores del grano, que pasó de 60.000 a 115.000 para productores que tengan menos de 20 hectáreas de cultivo y de 60.000 a 95.000 pesos para caficultores que posean fincas de más de 20 hectáreas. A partir de la medianoche de hoy, el café en Colombia se comprará al precio Federación más este aporte. El jefe de la cartera de Hacienda aseguró que esos recursos provienen de la reforma tributaria. Se aseguran los recursos para que tenga vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2013. Los cafeteros de Colombia pueden estar tranquilos. Por su parte, el gerente de la Federación de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, afirmó que los caficultores que insistan en continuar con el paro es porque tienen otros intereses. Y a aquellos que nunca les sirve nada, ningún arreglo, son aquellos que no tienen intereses de paz o intereses legítimos cafeteros. Los 15 representantes regionales del comité expresaron que el apoyo representa un alivio y en parte les permitirá enfrentar la crisis cafetera ocasionada por la caída de los precios internacionales del grano, la revaluación y la reducción de la cosecha. Antes de que se conociera el acuerdo con el gobierno, se registraron fuertes enfrentamientos entre decenas de indígenas que se unieron al paro cafetero y la policía en la vía Panamericana. 7 personas resultaron heridas durante los choques que se prolongaron por más de 5 horas. Vamos en vivo con Juan Carlos Villani. ¿Qué es lo último, Juan Carlos? Buenas noches. José Fernando, televidentes, buenas noches. Pues lo último es que la vía Panamericana continúa taponada aquí en el occidente del país. Los enfrentamientos, como usted lo señala, se registraron horas antes de que el gobierno nacional anunciara que se había llegado a un acuerdo con los cafeteros en el centro del país. 7 indígenas al menos resultaron heridos en esos enfrentamientos con el SMAT de la policía en el corregimiento de Mondomo, perteneciente al municipio de Santander de Quilichao. Después de esos enfrentamientos, los indígenas aseguraron que el paro en esta zona del país continúa. Durante 5 horas y antes de que se conociera el acuerdo, se registraron fuertes enfrentamientos entre el SMAT y centenares de indígenas que se habían unido al paro cafetero en la vía Panamericana a la altura del corregimiento de Mondomo. 2 tanquetas con chorros de agua y un amplificador de aturdimiento, además de gases lacrimógenos, fueron utilizados para dispersar a los manifestantes. Los indígenas que se unieron a la protesta retuvieron durante algunas horas a un cabo del ejército y le quemaron sus uniformes. Por traer a las prendas militares, nada más, y esa es mi votación del año. Pues me tocará ver el informe para que mi general me colabore con el camuflado y eso. Los líderes indígenas dijeron que luego de los disturbios, 7 de sus integrantes resultaron heridos y anunciaron que esperan que el acuerdo sea acorde con sus peticiones. Si no se negocian todos los puntos, como es lo que está sucediendo en diferentes partes de los puntos en el país, el paro continúa. Los más perjudicados con el bloqueo han sido los viajeros. No nos dejan transportar ni en vehículos, nos ha tocado escalonados. La vía Panamericana continúa cerrada. Y mientras esto ocurría, cerca de 400 ciudadanos peruanos que permanecían en el municipio de Santander de Quilichao, atendidos por la administración municipal porque no habían podido movilizarse hacia su país por culpa del bloqueo de los cafeteros, fueron trasladados hacia la ciudad de Cali, escoltados por tropas de la Tercera Brigada del Ejército, para que en las próximas horas sean llevados hasta su país de origen. En este momento, la movilidad terrestre entre Cali y el sur del país se encuentra bloqueada. Desde el corregimiento de Mondomo, en Santander de Quilichao, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.
Juan, en este recorrido vamos ahora a Risaralda. 6.000 caficultores pasarán otra noche más en Cambuches, a la altura del municipio de Belén de Umbría, a pesar del acuerdo con el gobierno nacional. Ahí está José Fernando Berrío. Bueno, ¿hasta cuándo continuarán el paro, José? Luz Helena, muy buenas noches. Pues esto aquí parece que va a ser indefinido. Cerca de 10.000 personas, entre caficultores, campesinos, acompañantes, han llegado durante el día aquí a este sector de Remolinos, en la vía que comunica a la ciudad de Pereira con Medellín. También el ingreso a Belén de Umbría. Ellos, después de que escucharon el anuncio del gobierno nacional de los alivios, de los subsidios, de los incrementos que les iba a dar a los cafeteros, decidieron que no van a levantar la protesta, que no van a levantar el paro. Nosotros con nuestra cámara registramos esos momentos posteriores y lógicamente también la manera como ellos se están alistando para vivir aquí en los Cambuches. El anuncio del gobierno nacional que busca ponerle fin al paro cafetero no dejó satisfechos a los cerca de 6.000 caficultores que se concentran en Belén de Umbría, Risaralda. Nosotros lo que venimos pidiéndole al gobierno en el primer punto es un precio de sustentación para todos los cafeteros, grandes y pequeños. ¿De cuánto por arroba? Estamos pidiendo un precio de 84.000 pesos. Aseguran que no levantarán el paro y que seguirán con el bloqueo de la vía. Claro que sí, vamos a continuar en movilización porque es que el paro no lo formó el gobierno, ni la federación. Por eso recolectan y almacenan en estos cambuches víveres y alimentos de manera indefinida. Nosotros vamos y pedimos allá, los damos para el almuerzo, luego por la tarde los damos para la comida. Son decenas de cambuches como estos los que utilizan los caficultores y sus familias. Aquí hacen sus alimentos y también utilizan el tiempo para descansar. Reunidas entre 2 y 3 familias, preparan sus propios alimentos en improvisadas carpas. Papita guisada, yuquita guisada, carnita asada, ensaladita. Así pasan los días miles de caficultores que mantienen bloqueada la vía que comunica a Pereira con Medellín. El gobierno nos sube. Ante esta situación, nosotros estaremos acompañando a todos estos caficultores que seguirán pidiéndole al gobierno que por favor los escuche en todas sus peticiones. Franklin Echeverry, ¿ustedes van a seguir aquí y no van a parar? Sí, los caficultores de Risaralda ratificamos que vamos a seguir en paro cafetero. Nosotros los estaremos acompañando. Información desde Remolinos, en Belén de Umbría, Risaralda, José Fernando Berrío, Noticias Caracol. José, gracias. Ahí desde Risaralda y vamos al Tolima, donde más de 4.000 campesinos anunciaron que continuarán de manera indefinida los bloqueos y las protestas. Marjorie Trujillo, ¿cuáles son las razones por las cuales continúan las manifestaciones? Hola José, buenas noches. Mire, aquí los caficultores han dicho que la única decisión que ellos aceptarían es que la carga se mantuviera por lo menos en 800.000 pesos, que si quieren no le bajen a los insumos ni que tengan en cuenta las otras peticiones, sino que la carga se mantenga en 800.000 pesos. Sería la única manera de que ellos podrían salir de la quiebra en la que se encuentran actualmente. Esta decisión no solo la han tomado los campesinos aquí en Ibagué, también los que se encuentran en el municipio de Líbano, entre Líbano y Armero. Allí desde ayer está bloqueada la carretera por más de 2.000 manifestantes y la carretera que comunica a Fresno con Manizales también se encuentra bloqueada porque los caficultores han decidido que se mantendrán allí. En conclusión, en el departamento del Tolima, donde más de 50.000 familias dependen del café, dicen que el paro continúa. Se me olvidaba decirles, en este lugar también se presentaron fuertes enfrentamientos durante toda la tarde, la vía de la línea se vio cerrada, los cafeteros se enfrentaron a la policía. Desde Ibagué, Marjorie Trujillo, Noticias Caracol. En Risaralda y Tolima continúa el bloqueo y el paro, Marjorie, gracias. Y Santander también fue escenario de choques entre campesinos y la policía. Pues así se enfrentaron decenas de cacaoteros y agentes del escuadrón antidisturbios en la vía que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga. Según las autoridades, los campesinos habían atravesado un camión de bomberos en la vía para impedir el tránsito. Hasta el lugar llegó la policía, que dispersó a los manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua. La vía permanece con paso restringido. En el departamento de Antioquia también continúan los bloqueos a la altura del municipio de La Pintada. Beatriz Rojas, ¿qué es lo último? Hola José Fernando, buenas noches. Nos encontramos desde el municipio de La Pintada en Antioquia, como usted bien lo decía. Lo que dicen los cafeteros es que ellos van a continuar con el paro, que se sienten ofendidos porque ellos son el Comité para la Dignidad de los Cafeteros, más no la Federación de Cafeteros, que ellos no se sienten ni representados ni sienten que ellos tengan la autoridad para levantar el paro, que los que tienen que levantar el paro son quienes lo iniciaron, es decir, la Comisión para la Dignidad de los Cafeteros. Dicen que lo único
que logran con esto es dividirlos en pequeños, medianos y grandes caficultores, y que eso es lo que ellos no quieren, que ellos quieren que los traten a todos por igual y con dignidad. Les voy a mostrar aproximadamente unas 1000 personas en este momento en la vía que de Medellín conduce a Manizales. Siguen protestando y dicen que no se van, que tienen provisiones para permanecer aquí hasta 3 meses y que no se irán hasta que el gobierno les dé una solución con la que ellos queden contentos, que el paro no se termina. Muy bien, Beatriz, estamos mostrando a todos los televidentes las diferentes caras de este paro cafetero, por eso veamos cómo recibieron en Garzón, en el Huila, el nuevo subsidio para los cafeteros. Nuestro enviado especial a esa zona, Henry González, nos preparó el siguiente reporte. El acuerdo anunciado desde Bogotá no fue bien recibido aquí en Garzón, donde cerca de 8.000 campesinos mantienen la concentración y un bloqueo de la vía. Dicen que la oferta anunciada por el gobierno no les sirve y que el paro se mantiene indefinido. Aquí los miles de campesinos concentrados en estos campamentos no se mostraron ni entusiasmados ni sorprendidos con el aumento del subsidio cafetero. Esa plata que dicen que nos van a dar a los cafeteros, eso no nos sirve, es que nosotros también estamos luchando es porque se nos arregla la situación de los insumos. Y advierten además que el subsidio que da la federación siempre se demora o no llega al pequeño caficultor. Tenemos que mandar las facturas por allá a la federación y tenemos que esperar hasta que él quiera, hasta que el gobierno quiera. Por eso aseguran que de aquí solo se mueven cuando sus líderes nacionales les den la orden. Aquí la orden que tenemos es permanecernos aquí hasta última hora si nos toca la otra semana. Mientras tanto, movilizaciones como esta se realizan en Garzón para apoyar el paro y la vía de acceso al municipio sigue bloqueada por la gente. El ambiente sigue en tensa calma, toda vez que por los bloqueos se teme que en cualquier momento la fuerza pública pudiera intentar nuevamente tomar el control de la vía. En Garzón, Huila, con la cámara de Mauricio Feteco, a Henry González, Noticias Caracol. Continúa el paro de transportadores de carga decretado por la Asociación Colombiana de Camioneros en las últimas horas, luego del incremento de 159 pesos en el valor del galón del ACPM. Angie Camacho se encuentra en el Ministerio de Transporte, donde a esta hora avanza una reunión con los transportadores. ¿Qué se sabe del encuentro, Angie? José Fernando, Luz Helena, buenas noches. Ya se completan 4 horas de esta reunión a puerta cerrada, encabezada por la ministra del Transporte, Cecilia Álvarez, y la representación del gremio transportador. Aquí hay un vocero de la Asociación Colombiana de Transportadores, de la Confederación Colombiana de Transportadores y la Asociación de Transportadores de Carga. Noticias Caracol ha podido establecer que hasta este minuto no se ha llegado a un acuerdo, lo que quiere decir que se continúa en paro. Se han tocado temas como el incremento en el valor de los combustibles, igualmente en los peajes y los fletes. Más temprano, Noticias Caracol habló con los voceros, con los representantes de este paro, y ellos nos explicaron cuáles son sus exigencias. Así se mantiene el gremio de los camioneros en Bogotá, luego de que fuera decretada la hora cero. Los transportadores le exigen al gobierno que replantee las fórmulas de incrementos a los precios del combustible y los peajes. Nosotros como pequeños transportadores, lo único que estamos haciendo es trabajando a pérdida, el de pobre a arruinado. Mucho caro los combustibles y muy caro los peajes y los fletes muy baratos todo. Mientras tanto, en el Valle del Cauca, voceros de la Sociedad Portuaria de Buenaventura dijeron que el terminal de carga está preparado para superar la situación tras la parálisis de 80.000 vehículos. El puerto tiene capacidad por lo menos para trabajar durante un mes, o sea que no tenemos ningún tipo de afectación a la fecha. Mientras que en el departamento del Cauca, otros 500 transportadores de carga se sumaron al paro. Esta reunión se da por solicitud expresa del gremio transportador. Más temprano, a través de su cuenta en Twitter, la ministra Cecilia Álvarez expresó, abro comillas, transportadores me pidieron reunión, el gobierno siempre escucha sin presiones. Noticias Caracol ha podido establecer que la mayor parte de la reunión han discutido sobre el tema del combustible. Algunos voceros nos han dicho que en este punto el gobierno no quiere ceder. Sin embargo, ellos han dicho continuarán en la mesa de negociación y esperan salir esta noche con un levantamiento de paro. Desde el Ministerio del Transporte, Angie Camacho, Noticias Caracol. Angie, gracias por su información. El director de la Policía, el general José Roberto León Riaño, anunció medidas para controlar el paro de camioneros. El oficial advirtió que se mantendrá especial vigilancia en las principales vías del país para evitar bloqueos provocados por este nuevo paro. Riaño sostuvo que hay normalidad en las carreteras del país y recordó que las penas por incitar a la protesta son de entre 2 y 4 años de prisión.
En este momento hay normalidad en las vías del país, ya se tomaron unas medidas adicionales donde la Policía de Carreteras a través de los grupos UNIR está realizando todo un patrullaje preventivo por las principales vías del país. Momentos de pánico vivieron los habitantes del corregimiento de Tutunendo en Chocó tras un ataque de las FARC. 4 cilindros bomba que habían sido lanzados por los guerrilleros contra una estación de policía cayeron en un sector residencial. 10 casas sufrieron daños y 2 personas resultaron heridas. Escombros, techos caídos y paredes en el piso se observan luego del ataque de la guerrilla en Tutunendo. Luisa Marmolejo resultó herida al quedar en medio de las balas y los cilindros que lanzaron los subversivos. Y estaba despachando desayunos. Cuando di aquí, escucho el primer bombazo que lanzan de allá, entonces yo agarré a mi nieto. El ataque duró 30 minutos. Los guerrilleros disparaban desde esta montaña hacia el puesto de policía, que era su objetivo. Nosotros corrimos hacia la parte de arriba porque era la única parte que podíamos salvarnos. Pero nosotros nacimos de nuevo, yo. 2 civiles resultaron heridos y 10 casas semidestruidas. Este es el 4º ataque de la guerrilla a esta población. Toda la responsabilidad que se presentó de la actividad de esta mañana se le atribuye al Frente 34 de las FARC en cabeza del señor Edison Tapia Maquilón, alias Chavarra. Ante los múltiples ataques de la guerrilla a esta población, sus habitantes han dicho que se desplazarán en cualquier momento. Desde el corregimiento de Tutunendo en el Chocó, Cristian Cuesta, Noticias Caracol. Y otro atentado de las FARC se registró en el Putumayo. Allí guerrilleros atacaron una caravana que transportaba crudo hacia Puerto Asís. El hecho se presentó en la vereda Ancurá, a 7 kilómetros del perímetro urbano. Según las autoridades, los subversivos activaron 2 artefactos con cables eléctricos al paso de las tractomulas. Por la explosión, 2 de los vehículos sufrieron daños y cayó hidrocarburos sobre la carretera. Los conductores salieron ilesos. En Barranquilla, la familia de un pequeño de 4 años que había caído en una alcantarilla y a quien le habían prometido una vivienda, dice que no le han cumplido. Estefan Uribe, ¿hace cuánto le prometieron la vivienda a esta familia? José Fernando, buenas noches. Hace unos 7 meses se realizó la promesa de vivienda a esta familia, más exactamente el 21 de julio de 2012 por parte de la misma alcaldesa Elsa Noguera, cuando visitó al pequeño que había caído en ese entonces en una alcantarilla. La madre del menor señala que la promesa aún no se ha hecho realidad, sin embargo la alcaldía ha dicho que esta vivienda hace parte de un proyecto que aún está en construcción. Este es Jean-Pierre Silvera, el menor de 4 años que el pasado 19 de julio de 2012 fue rescatado después de permanecer 24 horas en una alcantarilla. Hoy, 7 meses después, sus familiares reportan que la vivienda prometida en ese entonces por la propia alcaldesa de Barranquilla no ha sido entregada. Hace 7 meses ella me dijo que Jean-Pierre tenía casa nueva y pues ha sido promesa. El ofrecimiento de la vivienda fue hecho por la alcaldesa Elsa Noguera el 21 de julio de 2012. A esta familia decirles que estén tranquilos, serán beneficiarios de las casas que estamos repartiendo. Sin embargo, la tranquilidad de ese entonces para la familia Silvera Arteta se convirtió en incertidumbre. La alcaldesa dijo que no, que lo bueno que estábamos en el programa, pero que teníamos que esperar. El secretario de Planeación, Miguel Vergara, señaló que en un plazo aproximado de 6 meses se entregará la vivienda que hace parte de un proyecto que aún está en construcción. Ya están contratados, pero se están apenas construyendo, como no han terminado, no hemos podido entregarlas. Mientras esperan la vivienda prometida, la familia del pequeño Jean-Pierre continuará viviendo en esta casa del suroccidente de Barranquilla, en donde residen hace más de 8 años. Y en otras noticias, hace pocas horas se registró un atentado en el barrio El Recreo de Barranquilla contra el empresario Hugo Rivero, quien resultó gravemente herido. El hombre de 61 años se desplazaba en una camioneta de su propiedad cuando hombres armados le propinaron 3 impactos a la altura del cuello. El atentado ocurrió a pocos metros de un CAI de la policía, que reaccionó de inmediato logrando la captura de los delincuentes, a quienes además se les incautó un arma de fuego y un vehículo. En una rápida y oportuna reacción de la policía del cuadrante se logra la captura de 3 individuos sindicados de cometer intento de homicidio contra un comerciante en la ciudad de Barranquilla, más exactamente en el barrio El Recreo. A los 3 individuos se les encuentra el arma de fuego con la que presuntamente atentaron contra la vida de este ciudadano.
quién se trata? La víctima se recupera en una clínica de Barranquilla y en las próximas horas los capturados serán judicializados. Es la información desde Barranquilla. Estefanía Uribe, Noticias Caracol. Estefanía, gracias. En Cartagena se extendió el plazo para pagar el impuesto predial. El alcalde encargado, Carlos Otero, anunció que las personas tendrán plazo hasta el 31 de marzo. El mandatario pidió al Consejo Distrital aprobar la medida con la que se pretende recaudar unos 168.000 millones de pesos. Además, las personas que paguen cumplidamente van a obtener un descuento del 30%. A partir de la próxima semana, los contribuyentes se podrán poner al día. El alcalde también anunció que se revisarán los casos de las personas que presentaron quejas por los altos cobros que se registraron este año. La policía capturó al segundo cabecilla de la banda emergente ERPAC, alias Cabuya, en el Meta. Jefferson Andrés Ramírez Calave, alias Cabuya, era el encargado del control territorial del narcotráfico, así como del manejo de cobros, extorsiones y homicidios en los departamentos de Guaviare, Meta y Bichara. Este hombre, según las autoridades, está solicitado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, homicidio agravado y porte ilegal de armas. Regresamos con otras noticias. Hay alerta entre las autoridades de Bogotá por el alto índice de abusos sexuales. Según un informe de la Secretaría de Gobierno, cada día se reciben 9 denuncias de mujeres violadas. El 39% de las víctimas son menores de entre 10 y 14 años. Esta mujer, quien oculta su rostro por temor a represalias, todos los días recorre las calles de su barrio con el retrato hablado del hombre que violó a su hermana menor, una estudiante de colegio de 15 años de edad. Y aunque tiene claro que nada podrá reversar el daño causado a su familia, ella busca justicia. Tener que cambiar de compañeros, de vida, de su alrededor, o sea, tener que uno cambiar simplemente por un delincuente de estos, un violador. Pero este caso, que hoy estremece a una familia, lamentablemente se repite a diario. Según la Secretaría de Gobierno, cada día se reciben 9 denuncias por abuso sexual en Bogotá. En un 39% de niñas de 10 a 14 años y en un 36% de mujeres de 20 a 24 años. Las localidades más afectadas por denuncias de abuso sexual son Suba, Bosa, Ciudad Bolívar y Engativá. Solo en el 2012 la Secretaría de Gobierno reportó 3.300 dictámenes sexológicos. Los principales agresores son, en primer lugar, un amigo, en segundo lugar, el padrastro y en tercer lugar, el padre. Cifras oficiales señalan que el 70% de los casos de agresión sexual ocurren en el interior de la propia vivienda de las víctimas. El Ministerio de Salud lidera un proyecto que busca erradicar la violencia de género y socializar la ley que protege a las mujeres. La idea es cambiar la cultura que existe en torno al trato que se debe brindar a las mujeres. Lo que busca el gobierno es desarrollar una campaña de prevención de violencia contra las mujeres. Para ello, la creatividad y la cultura son instrumentos fundamentales. Los afiches, ver los comerciales, los spots comunicativos, las canciones que las comunidades han diseñado, las comparsas que han realizado, piezas de teatro. Otra de las metas es contarle a las mujeres que existe una ley que las protege, la 1257 de 2008. Hemos descubierto a lo largo de estos viajes que en muchas gobernaciones, en la institución misma a veces, es decir, la ley todavía no es muy conocida y muchísimo menos por parte de las mujeres. Para Paula Bastidas, coordinadora en terreno del proyecto, es sorprendente la cantidad de atrocidades que se cometen. Lo que sucede en Meta, que rifan a las niñas entre los hombres, el caso de que un militar en Córdoba persigue a su mujer para asesinarla y ella tiene que salir huyendo. La maternidad temprana también preocupa, más de 6.000 niñas menores de 14 años ya tienen hijos. Niñas de 10 años, 11 años y 12 años ya son madres. El proyecto se adelanta en 10 de los departamentos con más violencia de género en el país: Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Arauca, Meta, Putumayo, Cauca, Nariño, Sucre y Córdoba. En el Museo de los Niños, aquí en Bogotá, se desarrolla el 6º Torneo Nacional de Robótica. Los ganadores van a representar al país en concursos internacionales con alto reconocimiento en Europa y también Estados Unidos. En Bogotá se realiza el torneo First Lego League. El ganador representará a Colombia en el Mundial de Robótica que se realizará entre el 25 y el 27 de abril en San Luis, Missouri, y donde participarán más de 65 países. Lo que están haciendo acá nuestros niños es lo que están haciendo más de 100.000 niños alrededor del mundo, y pues los que van al Mundial son los mejores de cada uno de los países.
Los participantes aprenden a trabajar en equipo, refuerzan conocimientos en robótica, animación, lógica, matemática y ciencias. Yo soy la programadora, yo soy la que dice al robot que si tiene que ir adelante, atrás, a un lado, al otro. O sea, yo le digo al robot qué es lo que tiene que hacer. Esto es un invento que hicimos para mejorar la calidad de vida de las personas ancianas. Pueden formar parte del programa niños entre 9 y 14 años de colegios privados, públicos o fundaciones. Estamos buscando una empresa que nos pueda patrocinar para que cubra los gastos necesarios en el viaje y así poder representar a Colombia y dejar el país en alto y con honor. Estos estudiantes sueñan con ser ingenieros y científicos que mejoren la calidad de vida de su comunidad a través de la tecnología. Muy bien, y estas fueron las noticias. Nos vemos mañana 2:30 del día con más información.